usted? No, pues ahí era una continuación. En Guadalajara, en esos años, había nada más una secundaria y una preparatoria para Sí. toda la ciudad. Sí. ¿Verdad? Y era una continuación, terminaba la La primaria. y casi automáticamente le seguías a la secundaria. Y luego sí, podías pues a la preparatoria. ¿Usted estudió en la preparatoria o no tuvo la oportunidad? Estuve en la preparatoria de noche. Ok, ajá. Y ahí fue donde hice una decisión, ¿verdad? O sigo estudiando aquí o me voy a Chapala. Y decidió irse a trabajar. Ya te amaste. Ahí fue donde la decisión que hice. A Chapala, vamos a Chapala. Ajá. No estudié allí más. No. No, pero Le pregunto porque usted se dio cuenta que usted tenía otras cosas que ofrecer, ¿no? Que, o sea, los trabajos que usted estaba ejerciendo al llegar aquí a este país era muy difícil y usted se preguntó que por qué estoy haciendo esto, ¿no? Y se fue a buscar el trabajo en la mueblería. Entonces es como un consentimiento, ¿no? De que yo merezco algo mejor. Yo sí. merezco algo mejor. Es por eso que si le pregunto que es si usted se identificaba como una persona de clase media, por eso, o simplemente el hecho de que tenía su preparación y ejercía. Es por eso que le hago la pregunta. No, él nunca se sintió que era superior a nadie, al contrario. Siempre ha sido muy humble, muy humilde, pero siempre le ha gustado hacer, salir adelante. Como yo de a tiro no tengo nada de educación. En mi pueblo nomás hasta el 6º año y ahí se quedó. Es toda mi educación al Hasta el 6º año. sexto grado. ¿Su pueblo era pequeño o era también grande? Chapala en ese tiempo era pequeño. Era pequeño. Ahora ya es un pueblo grandísimo. Sí. Pero en ese tiempo, y si querías educación más de los 6, necesitaba irte a Guadalajara. Para entonces ya mi papá se quedó sin negocio y ya no. Mis otros hermanos sí fueron a Guadalajara a estudiar. Yo ya no. Así es que cuando yo trabajé en el Teen Center por muchos años, por 20 años. Y luego él en el Cancer Society tenía reuniones con gente muy importante, tenía banquetes y todo el tiempo lo invitaban a él a hablar. Y diario me llevaba y me sentaban con doctores, con abogados, con artistas. Me sentaban yo con el poquito inglés que sabía, pero siempre, nunca me vi que me hicieran menos porque me decía mi amiga, tenía una amiga, Dios la tenga en el cielo, que me decía, Cuca, tú no tienes educación, pero tienes mucho sentido común. Dice, y así es que nunca hice quedar mal a mi esposo delante de tanta gente, porque cuando trabajó en el Cancer Society, él andaba con artistas grandes, con doctores, enfermeras, abogados, los banquetes para recaudar dinero. Y diario lo invitaban a él y le gustaba oírlos hablar por el acento que tenemos tan marcado. Así es que por eso cuando me pregunta qué educación tiene, le digo, mucha, 50, 60 y ahora 90 años de experiencia. Pero él sí tiene educación de escuela. Y yo no, a mí la vida me ha enseñado. La mejor escuela, ¿verdad? Pues cuando menos no creo yo que haya fallado. Mire, tenemos la suerte de tener 6 hijos. Una, Dios nuestro Señor me la recogió. Pero detrás de ella vino un amigo de ella que me dicen, ¿lo adoptaste? Dice, no, él nos adoptó a nosotros. Así es que sigo teniendo 5 hijos y una hija. Y todos parecen que no somos ricos, porque usted ya ve que no somos ricos, pero tenemos la satisfacción de que
como mi esposo ha hecho tanto para la comunidad, y no nomás aquí, sino en Guadalajara, en Chapala. Le digo, así es que somos pobres, pero tenemos corazón. Muchas Pobres, bendiciones. pero ricos. Sí, Sí, bendito sea Dios. qué bonito. Ahorita vamos a preguntar de todo el trabajo Le dije que que no hizo iba a hablar. con todo. No, es que todo es muy importante. Y ahorita le voy a hacer preguntas sobre su vamos a decir, cómo estuvo involucrado aquí en Wilmington, porque mencionó todas estas organizaciones. Para allá vamos. Pero quería más bien entender cómo fue que vino aquí a Wilmington y por qué. Y ya me contó la historia de su mamá y cómo vino ella. Ella en un momento tuvo propiedad de su mamá o rentó las casitas donde ustedes llegó con su mamá. Platícale de tu Primero casa. ella cuando vivía en un apartamento Ahí, chiquitos de una recámara. Ujú. Y luego se casó, y ya cuando se casó compraron una casita de la Emery. Ya. Es que tuvo Cerquita de la Sagrada Familia. sí, una cuadra. Es una calle que está de las Young enseguida, pero es una sola cuadrita. Sí. La Emery, Ajá. Emery. Ahí compró ella. Una casita. Sí. La calle Emery Place. Ajá. Ok. Y al ir al otro lado de con ella, la estaban vendiendo. Sí. Y le dice, cómprala. No, yo no, que al cabo que yo me voy a ir a Chapala, que ya, ¿Usted ya estaba con la había... idea de que se iba a regresar? Sí, Ujú. sí, pues tenía trabajos tan duros aquí y un trabajo Sí, tan ¿qué dice bueno que estoy allá, haciendo que- aquí? Sí, Ajá. por eso yo tenía esa idea, guardo dinero y nos vamos para allá. Sí. Ajá. Pero ¿Cuánto le duró esa idea? pues empezaron los niños a No, nacer. todavía. No, todavía. Siempre no se acostumbren aquí porque vamos a regresar a México. Aunque todos nacimos aquí, Ajá. pero siempre no se acostumbren. No, porque Y- compró, cuando ya compró la casita, Ajá. le dice, mira, yo te presto el dinero. No, ¿qué sabe qué? Y le dice su mamá, mira, Abelardo, las piedras no crean mojo, la piedra que rueda no crea mojo. Ajá. Dice, así es que cómprala y la prueba está de que al poco tiempo juntó dinero y compró una casa en Guadalajara. Oh, usted. Sí, compró Ok. una casa en Guadalajara Sí. y ya estábamos planeando para irnos. Ya comencé yo a juntar cosas para irnos. Y pasó la desgracia de mi hija, que se nos fue. Era una. Entonces era le bebé, dije a Abelardo, era le una bebé, dije. era niña. Le dije... No, tenía 16 años. 16 años. Oh. 16 años. Le dije, porque decían ellos los grandes, allá te vamos a visitar, papá, nosotros no nos vamos porque ya estaban en la escuela. Entonces le dije a Abelardo, le digo, vivos sí los dejo, pero ya mi hija muerta no la voy a dejar. Así es que rentó la casa allá en Guadalajara. Y después con el tiempo la vendió y compramos en Chapala. Así es que tenemos una casa Una en casita Chapala. en Chapala. Ah, Sí, mire qué pero nunca se le ha quitado hasta ahora porque pues como decimos ordinariamente decimos a Gui tenemos que quedarnos, ya no podemos manejar, no podemos ir a ningún lado. bien. Sí. Pero nunca se le quitó la idea de regresar. Y es más, cuando compramos la casa en Chapala, ya estaba yo, ya me había retirado también. Y duramos allá 6 meses. Oh, sí. No más que pues siempre me hicieron falta mis hijos. ¿sí? Claro, aquí tiene su familia. Pero nunca. Le pregunto porque mucha gente se ayuda, como me explicaron, ¿verdad? Siempre tuvieron la ayuda de un familiar cuando recién llegaron. Entonces mucha gente a veces se hace de su primera casita, ¿verdad? Con la ayuda de familia. Entonces por eso que le preguntaba que su mamá tuvo la oportunidad de comprar una casa y me explicaron que sí. Y entonces le preguntaba, la segunda pregunta era si a base de que ella ya estaba, vamos a decir, establecida,
ella le ayudó a usted a comprar su primera casa en cierto modo, no sé, una ayudita que le haya dado. La o primera no casa sé. era tan barata, $3,900. Wow. Y la casita era ya viejita. Sí. Es más, al año y medio se le cayó el emplaste de un lado Ajá. de la casita. Pero Pero ya para mí era un palacio. Sí, claro. Tenía 2 recamaritas, una recámara grandota donde metía todo el muchachero Ajá. y otra chiquita. Y también la de mi suegra era casa vieja, Ajá. pero ya era de nosotros. Sí, ¿dónde era la primera casa que ustedes Ahí, compraron? Emery Place. Emery Place. 1113 Emery Place. 1113 Emery Place. Sí. Aquí en Wilmington. Sí, Sí. sí, sí. Ok, ¿y es cerquita de la L? Le Así digo que es el lumberyard. Ajá. Al sur del lumberyard hay un callejita, está el Sanford, Ya. Emery Place y después Domínguez. Ok. Pero nomás es una cuadra, Una Es cuadrita. una cuadrita, sí. Y mi suegra tenía aquí y nosotros aquí vivíamos Juntos. juntitos, sí. Ujú. Porque el Young y Young, después el Up. Pienso que Ajá, era Up la Street. Up Sí, Street. sí, conozco. ¿Dónde está Seco Brothers? Ajá, ajá. Cerquita es de ahí. Ok. Ya. Pues ya ok. tiro ahí. Sí. Ajá. ¿Y ahí cuántos años duraron Duramos viviendo? 7 años, ¿verdad? No, más de eso, Más, porque nos cambiamos aquí cuando yo tenía 12 años. Estaba yo embarazada de Ana Verónica. No, cuando llegaron aquí a esa No, casa, No. ¿Aquí? ¿Cuántos años? ¿Aquí? no, ¿cuántos años en la Emery Place? Por eso, cuando nos cambiamos a la casa de Emery, estaba embarazada de Verónica. Y cuando nos venimos, Adrián tenía 1 año. Así es que 16 años, 17 esa años. casa. ¿Y se acuerdan qué año compró su casa? ¿Esa de Emery Place? 7 años. A ver, ¿qué año naciste tú? 53. Entonces va a ser como en el 55. Ok, 1955. Ajá. Sí, porque para entonces estaba embarazada de Ana. Y Ana y tú son 3 años de retirada. Entonces sí le hizo caso a su mamá, sí compró la casita al lado de su mamá. Sí, ella compró su casa y cuando compró su casa, la de un lado, y conocíamos a los dueños y ellos se cambiaron y entonces la vendían y se la compramos. $3,950 fue lo que pagué. Lo que pagó. Pero se me hace que hasta Angelita te prestó todo el dinero, entonces no tenías bastante para... ¿Lo pagó Sí. así como que todo o Sí. lo No. pagó en pagos? Ya ve que ahora A duramos 25, 30 años para pagar una casa. Era por medio de lo que había entonces savings and loans. Ujú, Había 2 savings and loans. Por medio de ellos te prestaban dinero. ujú, ok. Ya. Era un banco. Era un banco. Ajá. Sí, pero tu $25 mamá al te mes. prestó dinero o te dio dinero. Después quisiste pagarle y no quiso que le pagaras. No me acuerdo cuánto te prestó. ¿Pero te prestó para el down payment, pa? Sí, Tal vez para el Ya. sí. Sí, porque me acuerdo que después yo hacía pagos de $25 al mes. Y era casita, como le digo, casita vieja. Sí. Pero nos acomodamos también. Ahí tuve a 4 de mis hijos, a Ana Verónica. Tenía yarda grande, así amplia. A un lado, Sí, tenía. no muy grande, pero muy chabacanos. Ajá. 2 chabacanos, tenía garage. Ajá. Garage Y también. luego atrás de la casa hicieron un cuartito y donde estaba mi lavadora. Ajá. Y tenía tendederos, pues Sí. en ese tiempo. Y me compraron de esas lavadoras que, pues como antes. Sí, las lavadoras de Ya antes. hasta cuando me cambié aquí me compraron ya automática. Una más moderna. Pero yo le digo, para mí todo era novedad, todo era... Le agradecí a Dios tanto por toda la ayuda que me daba. Yo tuve a tantos hijos, Ujú. pero siempre hemos sido muy familiares. Así es que en mi casa parecía kindergarten, ¿verdad? Ujú, sí. Llegaban de la escuela y se quedaban en la casa.
yo diario les hacía su comida y les hacía tortillas de harina. Así es que cuando llegaban ya olían las tortillas y me hacían línea con la tortilla, con la mantequilla, Sí. y a todo el muchachero Eran muchos porque en esa cuadrita había familia en casi cada casa. Había ¿Familiares de no familiares, No, pero Por familias familias. con hijos de Ajá. casi la misma edad que nosotros. So, eran como un montón de niños. Un en la montón, cuadra. sí. Ajá. Enfrente eran 3, luego los filipinos, está Los Libans, Libán, Ajá. 2, y luego Los los Rendón. Rendón, 3, y luego la del otro lado está de Belia, de Belia, ajá. y luego los míos. Y todos ahí están con su burrito comiendo. Tenía que hacer. Y luego ya, cuando venían venir a mi suegra, ¡ay, viene la abuela! Y corrían porque mi suegra los corría. Oh. Váyanse a su casa, que están... Cuénteme un poquito cómo era Wilmington en aquellos años. Hoy en día, Wilmington, pues me imagino que ha crecido mucho de aquellos años, cuando usted recién llegó. Y todo ahorita casi es pura gente latina, ¿no? Aquí en Wilmington. ¿Cómo era Wilmington en aquellos años? Había Eastside Wilmington, Westside Wilmington. Eastside Wilmington, la mayoría eran latinos, mexicanos, latinos. La mayoría. El Westside eran blancos más. Y poco a poco los blancos se fueron y invadimos. Ajá. Invadimos aquí. Es que era un pueblo, un pueblo muy Muy bonito. limpio, muy bonito. Yo tuve la oportunidad de participar. Yo no sé cómo me salió eso de ser líder, En la comunidad. porque primero me entré a una organización que se llama Mutualista de San José, y por medio de cuando entré ahí, las juntas que se hacían, y llegué a ser presidente supremo de esa organización, que tenía 18 sucursales, branches, y llegué a ser el supremo. Y cuando fui el supremo, compré el salón que tienen ahora San José. de San José. Ajá. Lo compré, pero los miembros lo pagaron. Yo nomás lo compré, Sí. ¿verdad? Por medio de él. Porque así fue. Y el gusto más grande que yo tenía era ese de que había contribuido a algo que era necesario en aquel tiempo, porque había mucha discriminación aquí en Wilmington, en Los Ángeles, contra el mexicano. Y los jóvenes mexicanos, cuando rentaban un lugar para bodas o convives, pues les rayaban las paredes, una rebeldía que había. Entre los jóvenes mexicanos. Sí, y esa rebeldía pues hacía que los muchachos no fueran vistos bien por los americanos. Y entonces fue cuando, siendo presidente, inicié la compra de ese salón, que todavía está ahí. Y después de ese salón, no, pues lo dejé, duré muchos años ahí. Como presidente duré como 6, 8 años. Okay. ¿Cuánto empezó usted a involucrarse con esa organización? En el 60, creo. En el 60 tenía un señor amigo, señor Manso, Francisco Manso, que él me estaba diciendo, salíamos de misa y nos acompañaba a la casa, y mi amigo, usted tiene que ser mutualista. No, yo qué voy a ser mutualista, no, tiene que ser mutualista. Bueno, pues un día
La organización es la mutualista de la ciudad, Es una organización católica ok, Mutualista de San José. de San José, ok. Entonces, ¿era basada en la Sagrada Familia? Sí, Ahí tenía una sucursal. una sucursal, pero la cosa que el salón, no había salón. Sí, no había. Nada. Usted lo ayudó a comprar. Ajá. Sí, porque se hacían las juntas en las casas de los miembros. Ujú, Ahora a Tectocatillo, ir hasta Pasadena, ir a otras partes. ujú. Y yo dije, no, voy a dejar a mis niños y a mi esposa solo los domingos, es cuando los saco al pasear a los parques, Ujú, a la playa. Entonces voy a buscar y pum, encontré. ujú, Y llamé a todos los miembros, ahora le vamos a comprar esto. ujú, Y yo era me seguía la gente, ujú. me seguía. Y vamos a comprar esto. Pero si lo que no antes fuiste de la mutualista, no, de Era cívica. la cívica mexicana, primero. Antes de eso fuiste Sí, también bueno, presidente de la Cívica, de Sociedad Cívica Mexicana, es otro grupo que está en la calle L, ¿conoces tú ahí? Sí, conozco. Ujú. Ok, ¿Cuánto duró en la cívica? en la Cívica, ¿qué pasó ahí? Cada 15 de septiembre daban el grito de independencia de México. Y el grito era casi encargado de ese grito cada año un señor polaco, don Andrés Rutowski, tenía una tiendita. Rutowski es un apellido muy interesante. Sí, Polaco, ya. polaco. Es Polish, polaco, ¿eh? so es Polaco. Polish. Yes. Ok. Sí. Yo Entonces, pensaba que así se llamaba. Polish, ajá, un señor. Ok. entonces cada año él daba el grito, ¿ves? Allí Se en la veía. Cívica. ¿Y cómo Y fue yo- que ese señor polaco daba el grito mexicano? No, nadie se animaba, nadie quería. Nadie se Entonces, Oh, ajá. ¿ves? Y fui una vez y lo vi a él que estaba dando el grito, pero como tenía el acento tan marcado, él era polaco, Ajá. tenía el acento muy marcado. Was he Jewish? No sé, Rutowski tenía tienda por la Rubidoux o la M, la calle M y Blinn. Blinn, No, la Blinn. Watson, Young. Young, ¿no? La Young, Ok, donde se pero llama tenía, la Young. Lana Young. tenía Rutowski's, era la tienda. Ajá. Y por eso pienso que era líder de la comunidad, comunidad. comercial. Pero Y- antes, ¿quién te invitó a la cívica? Pues por eso te digo, yo fui el señor ese Rutowski, él daba el grito de la independencia, ¿verdad? Y entonces, el pobrecito, cómo se aguantaba de que estaba hablando con su acento como podía, y le tiraban tomates Pobre señor. y ay, ¿cómo es posible eso? No lo querían, ¿no? Porque Por el acento que tenía, Por el acento, nomás sí. estaban riendo de él, sí. ¿verdad? Y él hacía lo que podía. Y entonces me hice miembro de esa organización. Ajá. Y al hacerme miembro dije, pues ahora yo voy a dar el grito. Ajá. Y a mí no me van a echar No le van a echar tomates. tomates. Y Y empecé, desde yo, entonces comenzó a dar el grito a Abelardo. empecé Ajá. con el grito de México. ¡Viva México! Y todo, ¡viva! Ajá. Desde entonces, Cada año. cuando iba a tocar una campana, entonces grito yo, ¡Viva México! Sí, Se le quedó. ya hasta hace 2 años, ya, 3 años. sí. hace 3 años que dejó de... Antes de la pandemia. Wow, ¿a poco Todavía sí? aquí por Todos la los- calle Avalón tienen pues fiestas patrias, Ajá. Sí. donde cierran la calle Ajá, y ¿Y cada año le piden a él que venga a hacer el Sí. grito? sí. Ya. Wow. Primero Entonces, ahí en ¿cuántos años tiene haciendo el grito entonces? ¿En Wilmington? Sí. Oh, No, tenemos el 50, grito, 70. ¿Cuántos años tenemos aquí? No, el en grito. Wilmington? El grito, le digo, del el señor. grito. Pues yo creo algunos 60 y tantos años, ¿no? 60 y tantos años Vivíamos haciendo el grito. todavía en... No, del grito. ¿Qué fue el primer año que hizo el grito usted? Yo creo que en el 60 sería. No, bueno, Antes. más o ¿O menos. antes? Porque dice que usted Antes se... del 60.
Sí, porque yo Sí. también fundó un club para niños Ajá. ahí en la Cívica, los Ajá. Chivos. Los chivos. Y yo era Ajá. parte, yo era como el mascot, tenía como Yeah. 3, 4 años. Ajá. Eran jovencitos Por de eso, teenagers. ajá. Sí, Pero chiquito. era No tiene durante ese mucho. tiempo cuando era parte de la Cívica. Ajá. O sea, desde Muchos años. 55, 57, 56, 57, Sí. sí. ¿Cuántos años duró en la Cívica? Pues en la cívica no, no duré mucho. Seguro que sí duraste mucho. Ya no tan, ya, pero duraste, No, porque ahí se casó Lola, y ahí se casó celebraba Roberto. el Día de la Madre y luego el 15 de Sí. septiembre. Ujú. Y movía yo a la gente. ¿Y usted cómo conocía tanta gente? Por metichón. Se desconoce, uno no sabe cómo es hasta que ya está abajo. Sí. Ajá. Yo creo la gente comenzó a conocerlo y a las mismas miembros lo Sí. invitaban porque también pertenece. Ay, tanto, yo ya. En la Cívica, este señor Rutoski, Rutos. él dice que tenía unas tiendas, ¿no? ¿O que era Una tienda, Era una como tienda de chica. abastos, o de que era... Abarrotes. No, era de abarrotes. De tenía abarrotes, todo, de abarrotes, sí. Pero Ajá. tenía mucha fama, era muy sinvergüenza. Les agarraban las piernas a las muchachas Ah. y todo. Y por eso yo creo que también era una de las cosas. Sí. Porque yo cuando vivía, después de que nos venimos de Los Ángeles, nos cambiamos a una casa ahí por la Young. Ujú. Y me hice amiga de puras chamaquitas. Ujú. Yo ya señora con 2 hijos, de puras chamaquitas. Y me platicaban, ay, Cuca, el Rutos que nos querían meter allá atrás. Y Ay, así es que yo tenía la fama. Y el señor quizá también eso hubiera sido la causa por lo que de los tomatazos que le daban. Ajá. Sí, Oh my goodness. Pero el señor no vivía en Wilmington o vivía en Wilmington. Sí, yo creo ahí mismo vivía, sí, ¿verdad? Atrás. yo creo atrás de la puerta, tienda. De la tienda. Y Ajá. tenía un hijo, Ajá. que el hijo muy inteligente, nomás medio Salcedo. Mi apellido es Salcedo. Ajá. Y cuando decimos que es medio tonto, Sí. de a tiro Salcedo. Y él era abogado, se hizo abogado, Ujú. pero también como la apariencia también se burlaban de él. Y el señor, Rutoski sí era. Una vez yo fui a comprar y sabe que me dice, ¿quiere venir a ver? Le digo, no, gracias, y me fui. Porque yo ya sabía lo que le hacían a las la muchachas. fina, a la fina, ya ves que ella lo cacheteó y se fue corriendo. Así es que sí tenía Era fama de resbaloso eso, el señor. Sí, valió. Ujú. Quizá que por eso era de que él también, Ujú. pero El señor no estaba casado. ah, yo creo que sí, ¿verdad? Sí tenía su señora. Oh, sí, tenía Sí tenía su Sí. señora también muy blanca, un también, hijo tenía el muy Rutoski. inteligente el hijo. Muy inteligente, pero de esa inteligencia que eres inteligente pero con cara de tonto. Sí, también en la iglesia él leía las escrituras y todo. Entonces no era porque le pregunté a su hijo que si era judío. No, Entonces, no. porque ellos iban a la iglesia. Sí, sí. Ok. O quizá el señor sí y el hijo no, porque el hijo iba a la iglesia y a veces rezaba el rosario o a veces hablaba, sí. Ujú. Así es. En su libro que usted escribió, tiene un capítulo sobre la iglesia de la Sagrada Familia. Y una cosa que me di cuenta cuando estaba yo haciendo un poquito de la investigación y cuando leí su capítulo, que esa iglesia se formó para la comunidad mexicana. Ajá, ¿Y sí. usted me puede contar un poquito sobre esa historia? Porque en Wilmington hay otra iglesia, la St. San Peter and Pedro, Paul. sí. Ajá. Entonces, ¿qué conoces de esa historia? ¿Por qué hay 2 iglesias en Wilmington? Como era antes Isaac
Wilmington, Westside. Westside era más afluentes, más blancos. Sí. Y primero fundaron la iglesia de San Pedro y San Pablo. Y después los mexicanos tenían una casa chiquita de madera, era su iglesia Para los mexicanos. para los mexicanos. ¿No los dejaban ir a St. Peter and Paul? Sí, Sí, yo creo que sí. Sí, Lo que pasa también era cuando se vinieron por la revolución, fue cuando también se vino la que fundó la congregación de las madres carmelitas, Ajá. Sister Josefa de la Peña. Venían huyendo de la revolución de México. ¿No es relación con usted de la No, Peña? no es. Okay. Y entonces creo que un grupo de esos comenzaron esa iglesia, entonces ya, pero de los que vinieron por la revolución. Eso es lo que yo tengo, yo sé, por María Luisa y por que nos platicaba Sí, la iglesia de San Pedro y San Pablo tiene muchos años y está muy bien hecha. Es la segunda, it's the second church en Los Ángeles. Después de la Placita Alvera es esta St. Peter and Paul. Yo no sabía. Ni yo, wow. Y yo no sé porque ya ve que la iglesia más viejita aquí en Los Ángeles, bueno, en esta área de California es la que está en la Placita. La Placita, sí. ¿Verdad? Es la más viejita. Y después de esa es St. Peter y Paul. Wow. Se me hace raro que esté hasta acá. No, porque en ese tiempo, pues era el pueblo de Los Ángeles Sí. y después fundó Banning, Wilmington. Okay, Y Wilmington ajá. era también un pueblo grande, Ajá. porque del harbor. Sí, era como que se estaba formando, sí, ¿no? se estaba formando y pienso porque había mucha gente Ujú. y estaba creciendo, por eso fundaron la iglesia ahí, porque Ajá. era de comercio, de la economía, de gobierno, porque en un tiempo, como también USC iba a tener su campus aquí en Wilmington. Oh, sí. Drum Barracks era Ajá. muy importante porque durante la guerra civil Ahí querían proteger esta área Sí. y fundaron el Drum Y luego Barracks. el Benning Mansion, Mansion todo también. eso Todo era la eso. casa Yeah. Sí. de Benning. Cuando ustedes llegaron, ¿estaba muy marcado toda esa historia? O sea, porque ustedes comentan que estaba el East Side y el West Side de Wilmington, ¿verdad? Que pues yo creo que tiene relación con esta historia que acabo de comentar. Sí, mira, y sí estaba marcado, Sí. casi marcado que West Side eran más americanos. ¿Qué era la calle que dividía? Avalon. La Balón. No el Avalon, porque hay esas casas grandes, ahí es donde está Por el Banning Banning Park. Park, Pienso que yeah. el tren, el railroad tracks, That sounds- sería eso, Sí. sí. Donde está la Lumber Yard, donde estaba antes, era como lo que dividía, ¿no? Sí, yo estoy pensando en la L Ajá. y donde están los rieles de los trenes, ajá. como que a lo mejor esa era la división entre el East y West. ¿Usted ¿Quién sabe? qué opina? Nosotros cuando venimos ya no era tan como todos los que pudieran a darle la razón exacta de eso serían ya una persona antes que nosotros. Sí, claro. Ajá. Por ejemplo, si hubiera estado todavía María Luisa y don Félix y ellos, porque ellos sí vinieron huyendo de la revolución. Ujú. Y nosotros no, nosotros ya venimos después. Sí. Y sí, de todos modos, Wilmington era un pueblo muy bonito, muy limpio. Ujú. Había Penny, Oh, ajá. JCPenney. luego Penney, Jessie ajá. Penny, Yeah. había Woolworth, ¿cómo le llaman? Woolworths, Eso. ajá. Y luego el 5 y Yeah. 10, había tiendas muy grandes de fama. En el centro. En lo que el es centro, Avalon, probably. sí, Ujú, sí. ahí Ajá. donde está. Sí, Y luego poco a poco, y muy limpio. sí. Desgraciadamente comenzó a venir mucha gente y comenzó a echarse, a poner, a irse. Cuando pusieron el mall,
cuando pusieron Carson? el mall de Cuando Carson, se hizo no, ciudad, el de Lava, de allá. Del amo, del amo. del amo. Entonces comenzó a irse los negocios. Pero teníamos el curry, la nieve Curry's curry, ice cream, ajá. teníamos Muchos, Muchos. dealerships, auto Sí. dealerships, había Muchos, muchos, pero había Mucho de nuevo, comercio en sí, aquellos mucho años. comercio. Había ¿En qué Ah. años era cuando se miraba mucho así, mucho comercio y todo eso? todavía en el 50, en el Todavía hasta Me los imagino- 70, hasta porque los 60. yo gradué de aquí de Banning en el 71 Ajá. y It durante was ese still tiempo, like a pretty... sí, como en mi clase era dividido los mexicanos latinos, los blancos, los negros, estaban llegando los Samoans, filipinos, estaba muy diverso Diverso. durante ese tiempo. Era después, pienso que en los 70s, Cuando que empezó a comenzó cambiar la cambiar economía, cosa, Sí, sí. había venta de carros nuevos. Había tres dealers. Sí, ujú. 1, 2, 3. Cormier, Don Cott Sí. y otro más, sí. Y todos se fueron. En los 70s. Y luego también comenzó a llegar gente, desgraciadamente sin educación, tiraban ya basura. Ya no era Ya igual de no, limpio. ya no era. Ya no se mantenía la Cuando ciudad yo igual. comencé a trabajar en el Teen Center, Ajá. en verano, íbamos grupo de muchachos a limpiar las calles y todo. Y yo le echo la culpa de gente de que de a tiro muchas veces nosotros mismos descompusimos Wilmington. Ya ahorita ya está bien, Sí. porque ya ahorita ya no hay tanto graffiti, ya no hay tanta violencia entre bandas. Pandemia, ya. Sí, Pero en ese tiempo, a cada ratito, el East Side y el West Side, hasta que mi esposo comenzó a trabajar en el Mahar West, y nosotros, Cani Calderón y yo, en el Teen Center, y entonces ya Abelardo nos juntó y comenzó a hacer proyectos entre los dos grupos, Los muchachos. y se calmó, ¿verdad? sí, en ese tiempo había las pandillas del West Side y East Side. Y entonces yo ya estaba en la Maja. Entonces pensé cómo venían los de Long Beach, pandillas de Long Beach, y mataban a veces muchachos en el parque. De aquí del East Side. Sí, los de Long Beach que venían a pelear aquí también. Y entonces yo lo que pensé, cómo juntarlos, y organicé el burrito más largo del mundo. Cielo, pero primero la limpieza, cuando limpiamos ¿En Wilmington. qué años fue cuando andaban en Cuando esto? limpiamos Wilmington, que nos juntamos Teen Center y Mahar. El 92 fue, me estoy acordando de esa fecha, el 92 fue cuando se hizo el burrito. Sí, y antes fue la limpieza. La li- Había mucho graffiti. Sí, en los años 80s, cuando usted habla de los graffitis, del que había mucho. Yo no me acuerdo qué año. O los 90s. Sí, No, había- que entonces él organizó, porque la directora del Teen Center era como de la familia, éramos muy amigas, y yo trabajaba con ella, era directora, y Abelardo director del Mahar. Entonces idearon para juntar, porque se peleaban mucho Teen Center con el Mahar. Sí, los muchachos de un grupo, porque estaban Sí, divididos. Ajá. y se peleaban y se mataban y todo. Sí. Entonces Abelardo y Cani idearon limpiar Wilmington. Y un sábado, después de anunciarse y poner todo, salimos los dos grupos a limpiar Wilmington. ¿En Y qué años anduvi- era eso? Yo no me acuerdo, en los 90s, pero no me acuerdo. exactamente. Yo creo fueran, sí. yo Los no- fines de los 80s, 80, los principios finales ajá. de los Y 90s. anduvimos en el mismo grupo, cada quien tenía su grupito. Entonces, en el mismo grupo juntábamos Mahar y Teen Center. Y íbamos a limpiar, a cortar zacate, a limpiar casas y todo. Y ese es la primera vez
que Abelardo y yo juntar. Juntar a los Y muchachos. tenía la fortuna de Cani. Cani también fue una mujer que trabajó mucho para la comunidad. Y después fue cuando del burrito. Después. ¿Y si se hizo famoso eso lo del burrito? Se calculó que había gente en las banquetas en los dos lados, Ajá, del Anaheim to L Street, ajá. como 10,000 personas. Oh my gosh. Sí. Yeah. It Era didn't internacional. break It broke the Guinness Book of World Records. Yes, Sí. Wow. Yeah. Y llegó Televisa de Japón. De Japón. Channel 7 had a helicopter. Really? Yeah, it was. Para ver el Era. Entonces yo creo que si lo busco en el internet, ahí Oh, va a yeah. salir. Oh, yeah. Y ahí Pero- lo pero tiene. Yeah, yo lo la tengo. Está en cuestión- YouTube. Yeah. La cuestión de que ya voy a... Y este se lo ingenió el voy a señor. la cuestión Era es idea que- de mi esposa y yo. Se lo dimos a mi papá. súper Yeah. Pero lo que le voy a presumir de mi marido, lo que tiene es de que mueve gente. Ajá. Como en unas 3 semanas, ¿verdad? Era 3, 4 semanas más o menos. Pero era Que le dieron, muy corto. Linda, su esposa y él le dieron la idea de hacer un burrito. Sí, Luego tenía él un grupo, sí. ¿cómo se llamaba tu grupo con The esta? Coordinating Council. Ajá. Era Wilmington Coordinating Council. Lo llevó ahí y comenzó con la ayuda de Juanita Naranjo y otras personas del duelo del Guanajuato. En 2 semanas movieron tanta gente, hicieron tanto para hacer ese burrito más grande del mundo. Allí tú veías en las mesas, a todos nos dieron camiseta, gorro y guantes. Las mesas desde por allá de la L hasta la Avalon, hasta la Anaheim. Uno tras de otro, gente. Habíamos doctores, habíamos homeless, Ajá. habíamos teen centers, había cholos, había Las de todos, pandillas se negros, juntaron. Se juntaron todo, a comer todo el el mundo. burrito. Ah, Hacerlo. mis hijos, Hacerlo. sí, todos estábamos en la mesa, ya estaba ahí comenzaron a poner el aluminio Ajá. y luego todos mis hijos a agarrar tortillas, Ajá. darnos docenas de tortillas en parte. Y luego ya llegaban los frijoles en cada mesa y luego ya todos estábamos ya con gorro y todo. Y luego queso. ya cuando decían 1, 2, 3, Pero a queso comenzar. también y salsa. Queso y Yeah. salsa. Sí. Así es que ya, luego ya comenzar a abrir tortillas y ponerlas así Y juntitas. hacerlo. Ajá. Y luego los frijoles y todo. Y comer, Y ya, yeah. y luego 2,000 pies, 9 pulgadas. Wow. ya envolver el burrito. Ese es el burrito. Wow. Lo envolvimos y ya hasta llegar al último y ya, y todos, a todo el mundo. Fue una cosa tan bonita ver tantas monjas, Ajá. hasta los sacerdotes, Todos. maestros. Era Todo esa muy cantidad. lindo salió. Sí, En se 2 cortó, se cortó en pedazos y se vendían a dólar. Ajá. Y aumentaron Sí, bastante sí, dinero, ¿verdad? sí. Y luego ya después había música, la Benin, Marching band. The marching band de ella, mujeres. cuando Ajá. comenzó, Te mando allá, un link en Ok, YouTube. Yeah. ok. fue una cosa tan emocionante Yeah. para Yeah. uno saber que se puede unir la gente si quiere. Y la idea de Abelardo. Ahora en Chapala, cuando estábamos en Chapala también el lago de Chapala se secó mucho. Sí, sí, había Estaba escuchado. como más de una milla de seca, pero la playa estaba llena de tierra y de mucha basura. Cuando fue, dice, ¿cómo va a ser posible que Chapala esté así? En una semana, 3, 4 días. Fui con el presidente municipal de Chapala y le dije, mira tu playa cómo está de sucia, llena de piedras, llena de basura. ¿Por qué no la limpian? La gente de Guadalajara viene, cada domingo está lleno de gente aquí. Y ustedes con su playa toda basurienta. No hay dinero. Pues no necesitas dinero. Le dije,
hasta los presos de la cárcel puedes sacarlos y ponerlos allá a que limpien. No hay dinero, no hay dinero. Que no hay dinero. Vas a ver. Yo no sé cómo. En realidad no me conocí. Yo vivía en Chapala, pero salí de Chapala. No lo Cuando vine, conocían. no me conocían. Cuando regreso vi eso que estaba tan sucio. Fui a tiendas, a la Pepsi Cola y no sé qué, tantas tiendas que fui, para que me dieran dinero o música y refrescos y todo eso. Y todo podía, y no me conocían. Pero llegaba, mira, quiero hacer esto, limpiar la playa. Tal día vamos a hacerlo. Y la gente se prestó. Se prestó, llegó el día y tenía una sobrina, ¿verdad? Rosana, que en paz descanse. Rosana, le dije, Rosana, ¿me vas a ayudar? Cuando llegue la gente en la mañana, porque en la noche, un día antes, les mandé flyers y anduve en la calle gritándoles en el walkie-talkie ahí con una las bocina, calles. que íbamos a limpiar la playa. Y dice que un profeta en su tierra no, en su tierra nadie es profeta, es lo que dice. Yo dije, pues aquí va a haber un profeta, vamos a tener que limpiar esa playa. En la mañana le llegó la mañana y empezaron a llegar profesionistas, doctores y todo, de toda clase de gente veías. Y yo le dije a Rosana, le dije, mira hija, fórmalos aquí, haces una sección de tantas personas y cuando yo les dé la seña, empiezan a... Ay, tío, poco usted era muy habladora. Y le dice, ay, pinche gente se va a poner a hacer eso. Por una pinche camiseta. Era porque también imprimió camisetas con ¿qué? Chapala Clean Up o algo. Algo así de voluntarios. No sé qué. Y pues mira, se limpió la playa, pero bonita quedó como así. Wow. Y tiene el libro de Chapala, también tiene otro libro que escribió sobre el pueblo de Chapala Chapala. Olvidada, se llama el libro, Chapala Olvidada. Chapala Olvidada. Y luego el otro es Tachín, el cristero. Sí, de su... Escribí tengo 6 libros. Wow, qué impresionante, señor. Sí, libro. Este es uno de ellos. Así es que le digo, tiene eso. Tiene un don. Un don, yo pienso que sí. A la única que no la ha movido mucho soy yo, porque yo hago lo que me da la gana. No, pero mire... pero usted siempre lo ha respaldado. A lo que usted cuenta. Como decimos en México, a Wiwi, pues ¿qué vamos a hacer? No, también otra cosa, ahora para la ciudadanía. Sí. Hay cantidad de gente de Wilmington que es ciudadano porque él les dio la clase de ciudadanía. Él les daba desde tiempo. Todavía lo ven, Mr. de la Peña, ay, mi profesor. Le digo, algo tiene que Dios le dio eso, de que atrae la gente y convence a la gente. Había una señora ya mayor, no tan mayor como yo, pero estaba mayor. No, ni leía, ni escribía, ni en inglés, ni en español. No, señor de la Peña, ¿yo qué voy a hacer? Positiva. Y mire, así le hagan. Pues se hizo ciudadana la señora sin hablar, y sin escribir, y sin leer inglés ni en español. Daba la clase y cuando antes de de empezar la clase decía, positivo, y todos, positivo, rechazo lo negativo, y todos, rechazo lo negativo, vine a estudiar y voy a aprender, y ahí estoy, pum. Los motivaba Y ahora ya estaban todos animados. Qué pero bueno, un qué día, bonito. una noche llegué con el positivo. Y cuando estaba dando la clase, ¡pum! Se le olvidó todo. ¿Qué estoy haciendo aquí? Mira, se me fue.
Y fue por eso que ya dejó de dar clases. Y dije, ¿qué pasó? Ajá. Y bueno, como decíamos, ¿qué decíamos? A ver, ¿cómo estamos? ¿Dónde estamos? A veces así se nos vaya también cuando doy clases, a veces se va la onda. Se va la bola. Dice mi otro hijo, Jaime, que él tenía su hijo aquí en Holy Family, y un papá de uno de los alumnos fue y le dice, ¿tú eres de La Peña? Sí. ¿Tu papá es Abelardo de La Peña? Sí. Dice, ¿sabes qué? Quiero darte las gracias por habernos compartido a tu papá. Y volteó Jaime y le dice, ¿compartido a mi papá? Yo nunca he compartido a mi papá. Dice, sí, haberlo dejado que viniera con nosotros. Dice, para tu información, mi papá nunca nos descuidó. Y eso es lo bonito de que él fue tan envuelto en todo, pero nunca nos descuidó, ¿verdad? Venían de las juntas, ya hasta la carrera. Anda, ¿a dónde quieren ir ahora mis hijos? Al parque, nos íbamos a comer, nos íbamos a... Y eso es para mí, para mí es una de las cosas que es de admirarse. Claro que sí, porque mucha gente se involucra en estas cosas, pero descuida a la familia a veces. Tenemos un amigo, ya murió también, muy envuelto en la comunidad, y el hijo andaba en drogas y lo mataron. Le digo, porque nunca estaba ahí. Sí. Pero Abelardo, no sé cómo, nunca nos descuidó. Pues nos llevaba a las reuniones, a las juntas, sí. Sí, sí. Y luego salíamos de la junta a veces y nos íbamos los sábados, nos íbamos muy temprano a los parques, allá hacíamos chorizo, nos íbamos a la playa, siempre. Museos, nos llevaba a Exposition Park. Sí. Sí. O nomás por camino, sí. Al aeropuerto, nomás a conocer. A conocer. Yeah. Y por eso le dice Jaime, dice, yo nunca compartí a mi papá porque mi papá siempre estuvo con nosotros. Y sí, es Qué cierto. bonito. Y eso es lo que, por eso yo sé que muchos, hay veces que me dicen, ¿por qué has durado tanto tiempo de casada? Le digo, ay, pobre, le digo, no, pobrecito de Abelardo, pues yo qué, yo encantada de la vida, yo he tenido mucha suerte con tener este señor. Ahora su enfermedad también a veces se le olvidan las cosas y lo ha detenido tantito, pero no crea que se sienta al ver sus cartas, se sale, te va a golpear la bola y le digo... Sí, tiene punching bag ahí atrás, ya. Sí, el señor se ve muy bien. Sí. Pero... ¿Cuántos años tiene? 95. Cumplió 95, sí, ¿verdad? Sí. La semana pasada. La semana pasada. No, se ve muy bien. Ha de ser bueno, los dos, porque yo a los dos los veo muy bien y siento su optimismo de ustedes. Son las personas muy positivas. Ajá. Eso como que cuenta mucho en la vida, ¿no? Como que la gente vive muchos más años así, con una actitud así. Ahora yo soy una persona muy fogosa. Me gusta decir chistes, me encanta bailar, me encanta cantarme. Pero cuando me agarro diciendo chistes entre las amigas, hay veces que me salen medios coloraditos y me volteo. Pero nunca, de los nunca, 71 años de casados, y nunca de los nunca me ha dicho, chula, aplácate. Nomás mueve la cabeza. Y soy su chula. Ay, qué bonito. Qué dicha de usted. Ya quisiera la mayoría de las mujeres tener una persona así que... Y luego en la mañana, ¿cómo amaneciste, chula? Le digo, ay, lindo, pues sí, ya lo dijiste. Ya lo dijiste, chula. Así qué bonito. No, que te voy a decir, yo creo en los ángeles, ¿sí? Yo creo. Ajá. Trabajé en el último trabajo duro fue en una refinería en la Texaco. Sí.
Y luego de ahí, No quiere decir. como te Ah, digo, sí, hice por la favor, decisión y ese no es mi trabajo. Fui a una mueblería, pedí trabajo en la mueblería. Después una mueblería mexicana que había de un señor mexicano. Sí, era ¿Se brincó de una mueblería a otra? Porque la primera eran unos americanos, ¿no? Sí. Sí. Ujú. Y después la otra, Harbor Furniture, el dueño era mexicano. Me habló y fui a verlo y me dice, vete a trabajar aquí conmigo, ¿qué estás haciendo allá? Aquí hay, bueno. Dice, mira, vamos a abrir la Biblia y en 6 meses te hago gerente general. ¿Cómo? ¿De veras? Sí, hágalo, ok. Empecé ahí como queriendo llegar a ser gerente general en 6 meses. Me tenía trabajando de 9 a 9 todos los días hasta los domingos. Oh, wow. Y yo con la ambición de que quiero ser gerente general. Llegó los 6 meses, le dije, ahora sí, vamos a ver la Biblia, ¿qué te dice? Dice, pues aquí le decía al libro de contabilidad. Le decía La ¿Te Biblia. gusta tantita fruta? Ah, muchas gracias, sí. Gracias, gracias. ¿Quieres Le hilo? decía la Biblia. ¿Quieres? ¿Y Poquito, qué sí. le decía la Biblia? Y pues la Biblia era puro cuento.